a compartir el power. Ahí estamos. Espero que estemos todos bien. Bien, vamos a partir entonces. Entonces yo le estaba hablando que las cosas que hacemos nosotros, mientras no se transformen en acciones, no trae mayor problema. Pero cuando las cosas ya se transforman en acciones, nosotros tenemos que responder por esas acciones. Entonces, mis acciones bajo la palabra de Dios. Ese es el título del mensaje de hoy día. Mis acciones bajo la palabra de Dios. ¿Cómo llevo mis acciones a estar bajo la palabra de Dios? Entonces, vamos a ver a un ejemplo particular. Mis acciones bajo la palabra de Dios. En Gálatas 6, 7, Gálatas es el libro de la Biblia, dice, no os engañéis. Dice, no te engañes a ti mismo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Por favor, ponga atención a eso. Dice, Dios no puede ser burlado. O sea, no hay ninguna persona que se sienta con tales facultades que se pueda sentir que es más alto que Dios o que podría engañar a Dios. Acuérdense que dentro de los atributos de Dios, nosotros vemos los atributos de Dios. Los atributos de Dios son características propias que tiene Dios, que no las tiene otro ser. Por ejemplo, Dios es omnipresente, está en todo lugar, es omnipotente, tiene toda la potencia. Y después también tenemos otros atributos que podemos ver, como la omnisciencia, que lo conoce todo. Esos son atributos que nosotros le damos a Dios, de acuerdo al estudio de la palabra de Dios, sabemos que son atributos propios de Dios. Entonces, bajo eso, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dice, todo lo que el hombre ha de sembrar, eso va a cegar, eso va a cosechar. Y esto es tremendo, este texto en sí tiene una importancia tremenda, porque muchas personas ni siquiera se dan cuenta que están cosechando lo que sembraron en otro momento de su vida. Y están ahí, mire hermano, la siembra hay que comérsela toda. Y por más que usted ore, Dios no lo va a librar de ciertas consecuencias. Lo va a librar y lo va a perdonar de sus pecados. Y el pecado que usted cometió o el error que usted cometió, Dios se lo va a perdonar siempre. Pero no lo va a librar de las consecuencias de sus acciones. Entonces dice la Biblia, no, rey, Dios no puede ser burlado. La gente normalmente cree que perdón significa librarme de las consecuencias. Y eso no es así. Dios no me libra a mí de las consecuencias de mis acciones, las tengo que enfrentar. Pero, gracias a Dios, esto es una ley de la siembra y la cosecha. ¿Y eso qué significa? Usted sabe, sobre todo los que alguna vez tuvieron en contacto con lo que es la agricultura, sabe que usted siembra choclo o siembra lechuga o lo que siembre, llega la temporada de la cosecha y eso se termina. Y usted puede empezar una nueva cosecha a partir de una nueva siembra. Entonces queda la esperanza de que si usted cometió errores y se está comiendo la cosecha de la siembra que usted hizo anteriormente, usted tiene que tener la esperanza de que si ahora, en este instante, hace una buena siembra, su próxima cosecha será buena. Entonces siempre hay una oportunidad en Dios. No me voy a tener que comer la siembra muchas veces toda la vida. O voy a poder tener una nueva cosecha que equilibre la mala siembra que hice anteriormente. Entonces veamos esto, veamos lo que vamos a hacer. Richard Harper. ¿Quién era Richard Harper? Richard Parker, un ex pastor de jóvenes de Hollywood Baptist Church en Roma, Georgia. Este era un pastor de jóvenes en la iglesia bautista de Hollywood. No es, a ver, quiero hacer una aclaración. Hollywood de California o Hollywood de Los Ángeles, que eso es el Hollywood de las películas, pero hay muchos lugares que se llaman Hollywood en Estados Unidos. ¿Entiendes? No es el lugar del cine, este es un Hollywood de allá de Georgia, no es de California. Tad Reynolds es un diácono, un servidor que tiene la iglesia y consejero matrimonial, que había manifestado públicamente un llamado ministerial en Hollywood Baptist Church, en Roma, Georgia. Este hombre era el gerente incluso de las papitas Light.
en su zona. Él era un empresario exitoso que le había dicho al pastor que sentía un fuerte llamado a servir a Dios para ser pastor. Michelle Reynolds es la profesora de niños y consejera de adolescentes de la Holy Bautista Church en Roma, Georgia. Esta mujer era la esposa del diácono que estaba sintiendo un llamado a Dios. Tay Reynolds, hombre consagrado y casado con Michelle Reynolds, con 2 hijos, que vivieron una crisis que los llevó a la separación un tiempo, durante el cual él pidió el apoyo de oración de la iglesia para recuperar su matrimonio, lo que trajo como consecuencia su reconciliación. Ambos sostenían una gran amistad con el matrimonio del pastor de jóvenes, el anterior, Richard Harper, y su esposa. Esta amistad llevó a que se relacionaran sentimentalmente Richard, el pastor de jóvenes, con Michelle, la esposa del diácono, llegando al punto de tener relaciones sexuales durante un retiro de adolescentes en una habitación del lugar del evento. O sea, una habitación que está al centro, que separaba a los jóvenes de las damas, y ellos, después que los niños se iban a acostar, esta pareja, el pastor de jóvenes y la señora del diácono, se metían a hacer cosas indebidas. Posteriormente, el año 2004, el pastor Richard Harper asesina con un cuchillo a Tad Reynolds en su lugar de trabajo. Después de un largo juicio, Michelle se declara culpable de complicidad y la justicia condena a cadena perpetua al pastor Richard Harper y a 20 años de cárcel a Michelle Reynolds. Historia que fue ampliamente reportada por el programa de televisión NBC Mystery. Usted ha visto esos programas de televisión, ¿verdad? Bueno, este es un caso, yo lo estudié más, este hombre, como el hombre se enamoró, se apasionó con esta mujer, tenían una relación paralela. Al final y al cabo, ellos estaban asistiendo a la iglesia, uno era un pastor del jóvenes, dirigía a los jóvenes, consejero matrimonial, y la otra persona era profesora de adolescentes. Ambos sostenían una gran amistad. Bueno, perdón. Ya. Esto es uno de los tantos casos donde se ven involucrados a personas que dicen ser creyentes en Jesucristo, pero en realidad no le creen a Jesucristo. Algunos de ellos participan en las congregaciones como quien es parte de un club social o lo hacen por tradición familiar, pero no participan del Señor ni de su enseñanza, aunque ellos mismos la enseñen o ocupen lugares de liderazgo en las congregaciones. Muchos de ellos usan la fe y la Biblia para manipularla y sacar provecho personal, como lo dice 2 Pedro 2, 1 al 3 y 2 de Timoteo 3, 2 al 5, que vamos a leer. Entonces estas personas están ahí. La palabra de Dios es predicada constantemente, pero le entra por aquí, le sale por acá, no hay ni un compromiso. Algunos están ahí porque sus papás un día lo llevaron, porque heredaron una tradición y una fe y permanecen ahí, pero no sienten esa palabra que debería penetrar, la palabra de amor del Señor, las cosas que nosotros hemos estado aprendiendo para acá, a ellos no les impacta. Y eso es súper importante. Un día, hermano, esto lo voy a contar yo. Un día me acuerdo que hace muchos años atrás yo era mucho más joven. Y Dios me tocó mucho mi corazón. Y me paré, me acuerdo, en la congregación a entregar un mensaje. Y dije, hermano, yo pienso, que la mitad de esta congregación se va a ir al infierno y la otra mitad se va a salvar. Ustedes imaginen las palabras que tiene que haber significado eso para la reacción de algunos hermanos. Pero la realidad, le dije, no es porque usted esté aquí, no es porque usted venga aquí al servicio religioso, usted está en conformidad con Dios. Hay muchas personas que no lo están, van, escuchan, se conforman con escuchar, pero no hay más allá de eso. Entonces veamos lo que dice 2 de Pedro 2, 1 al 3 y 2 de Timoteo 3, 2 al 5. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. No está hablando a nosotros. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aunque negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismo destrucción repentina,
y muchos seguirán sus disoluciones. Usted sabe lo que es una vida disoluta, una vida que no se mide, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Eso es lo que dice la Biblia con respecto a gente que habrá entre medio de nosotros. Y en Timoteo dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto se evita. O sea, este es el cuadro, y esto usted lo va a encontrar dentro y fuera de la iglesia, dentro de la congregación. Entonces, muchas personas, tanto creyentes como no creyentes, no miden las consecuencias de sus acciones. En este caso, tras una seguidilla de malas acciones y decisiones tomadas totalmente ajenas al consejo y a la ley de Dios, dos familias se ven prácticamente destruidas, totalmente destruidas. No diría un poco, están totalmente destruidas estas dos familias. Esto es grave. Entonces, a ver, cuando dice ahí amadores de los deleites, de los placeres, lo más probable, porque esa relación, después que estuvieron en la cárcel, yo le seguí la historia, después no se podían ver ni en pintura esta parejita. De hecho, empezaron como a inculparse mutuamente, y la cosa es que ese supuesto amor no era más que una pasión de tipo sexual o una pasión del momento, pero no era un amor verdadero. Entonces la gente algunas veces por el deleite, por el placer, toma decisiones que le traen consecuencias, más bien dicho, ejecuta acciones que le traen consecuencias toda la vida. En este caso fue para toda la vida. Puede que, no sé, que la ley alguna vez haga un amnisticio o que por alguna razón puedan salir antes, pero un padre y una madre que nunca más va a poder tener contacto con sus hijos, que va a pasar 20 años en la cárcel y va a salir envejecida y va a perder toda esa vida con sus hijos. Un hombre también que no tiene la posibilidad de salir nunca, tal vez como dije, por un amnisticio. Unos niños que de la noche a la mañana ven que su madre y su padre no están. O sea, una serie de consecuencias que no solamente le afectaron a él, a ellos, sino que van a afectar a su familia. Veamos 2 Samuel 11, 22 al 5. Vamos a tomar un ejemplo, el ejemplo de David y las cosas que pasó. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David, el rey David, estamos leyendo la Biblia, de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y se durmió con ella, eso significa tuvo relaciones sexuales. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Ahí estoy saltándome de pedazos. Y escribió en la carta diciendo, después de eso, hizo traer a Urías, al esposo, para hacer lo que hacen algunas personas. Como decimos en Chile, perdone la expresión, meter el gol. Quería que Urías viniera, se acostara y el hijo pasara como hijo Urías, pero como Urías era temoroso de Dios, y la ley decía que mientras el pueblo estaba en batalla, un soldado no podía estar pasándolo bien y teniendo relaciones con su esposa mientras el resto estaba muriendo, Urías, el rey emborrachó a Urías, y Urías no entró a dormir con Betsabé, sino que se quedó afuera en la calle con parte de su ejército, de su compañía. Como no vio que no le dio resultado y que esto se iba a saber, ¿qué es lo que hizo el rey? Dice, y escribió en la carta diciendo, poné a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y pasado ahora el luto, envió David y lo trajo a su casa, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, pues que después que quedó viuda,
se la tomó como mujer y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces Dios manda un profeta a confrontar a David y le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Era el ejército contra el cual peleaban. Por lo cual ahora no se apartará, escuche esto es súper importante, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. O sea, el hombre, como este rey que era tan admirado por el pueblo, por la gente, cometió adulterio. O sea, dice, según lo entendido, esta cosa parte antes, porque dice que la ociosidad es madre de todos los males, ¿verdad? Es un dicho que tenemos en Chile. Bueno, él no fue a la guerra, que le correspondía ir a la guerra, y no fue por una cuestión emocional. ¿Cuál era la cuestión emocional? Que el pueblo, que amaba tanto a David y lo admiraba, le dijo a David, mira David, no vayas a la guerra, no vaya a pasarte algo y la luz de Israel se apague. Y él se comió el cuento. Él aceptó eso y se quedó. En vez de ir al frente a la batalla con el resto de su jefe, se quedó en su casa. Y ahí, en la ociosidad, paseándose, cayó en la tentación y cometió adulterio totalmente consciente, programado, empieza a averiguar sobre la mujer y después la toma. Como esto trajo como resultado un hijo, quiso dejarlo oculto y planeó la muerte del esposo de saber, porque como él no cayó en su trampa, por lo tanto de la ociosidad pasó al adulterio y del adulterio pasó al asesinato. Una cosa tras otra. Y es confrontado por Dios. Él piensa que Dios no está al tanto de esto, no sé qué se hará creído, pero cree que Dios ignoraba eso. Sin embargo, Dios manda un profeta y lo confronta. David es conocido como un hombre de una gran intimidad con Dios. La Biblia testimonia acerca de él como un gran adorador. Sin embargo, no por esto Dios lo libró de las consecuencias de sus malas acciones y decisiones. Y en tiempo en que cayó en tentación y decidió cometer adulterio y posteriormente asesinato, apartando de las enseñanzas de Dios. Entonces Dios puso sentencia. Y si usted estudia la Biblia, la vida de David, la casa de David era un desastre. Un desastre. Porque a partir de eso empezaron a ocurrir muchas cosas. La Biblia enseña que a pesar de tener ampliamente satisfechas sus necesidades afectivas y sexuales, David no tenía problemas afectivos ni sexuales. Él tenía sus mujeres, no una, más de una, y tenía todo. Por eso, cuando Dios lo confronta, le dice, tú teniendo todo, sin embargo, Urías tenía su única esposa, tú lo matas y te haces parte. La primera consecuencia que trajo la acción de David es que el hijo que estaba esperando con esta mujer, con Betsabé, murió. Él hizo todo un escándalo de quebrantamiento ante Dios. Ayunó. Eso es una cosa muy importante. El ayuno no es para doblarle la mano a Dios como creen algunos creyentes. El ayuno es para hacerme más sensible a la voz de Dios. Me aparto para escuchar mejor la voz de Dios, pero algunos creyentes dicen, tengo un problema, voy a ayunar. ¿Vas a ayunar para escuchar lo que te quiere decir Dios o hacer un gallito con Dios a ver si con el ayuno tú lo convences? El ayuno no convence a nadie. Nadie, nadie, nadie. El ayuno, es una oportunidad que tenemos nosotros de apartarnos para escuchar mejor la voz de Dios. Ese es el propósito de ayunar, hacernos más sensibles al mundo espiritual. Y en el mundo espiritual usted se puede encontrar con muchas cosas, pero más sensible. Hay personas que creen que el ayuno sensibiliza el corazón de Dios. No, usted no tiene que hacer ningún sacrificio para sensibilizar el corazón de Dios. Dios lo ama y Dios la ama. Usted no tiene que hacer cosas para ganarse el amor de Dios. Dios le ama porque le ama. Y lo ha dicho de muchas maneras y de muchas formas.
Es como cuando nuestros hijos, algunas veces nuestros hijos creen que quieren conseguir algo nuestro y usted dice, este algo quiere este algo anda buscando, porque lo notan medio rarito, ¿no es cierto? Como más cariñoso, como más atento, como que se andan ofreciendo para hacer cosas, y uno dice, algo quiere, ¿verdad? Eso es lo que nosotros muchas veces pensamos, cuando ya los conocemos, ¿verdad? Entonces, uno cuando eran pequeños, bueno, nosotros no tenemos que hacer eso para con Dios. Dios nos ama y va a satisfacer nuestras necesidades. Entonces, esto es súper importante. David ayunó, le pidió a Dios que no, y Dios dijo, tu hijo va a morir sí o sí. Y ocurrió. Y eso fue una de las primeras consecuencias que trajo toda esta maquinación. David codició a la mujer de su prójimo al punto de cometer adulterio con ella, y al quedar esta embarazada intenta ocultar su pecado, induciendo a Urías a violar los mandamientos de Dios. Súper importante, al no obtener éxito en su maquinación, decide maquinar el asesinato de un hombre justo. Ahí, como no tuvo éxito, incluso, fíjese la distorsión a la cual lleva a pegar. Una acción lleva a otro. En Chile tenemos un dicho que dice, bueno, no sé si es chileno nomás, puede ser que se aplique en otros países. Alguna vez abrimos un hoyo para tapar otro, ¿verdad? Y algunas veces el hoyo nuevo que hacemos es más grande que el anterior. Y después para tapar ese otro tenemos que abrir un hoyo más grande todavía, y así vamos haciendo un desastre en el patio. La cosa es que David no solamente se nubló, no solamente, sino que después de haber dejado embarazada a Bexabé, él trata de inducir a Uría y lo emborracha, hermano. Él lo emborracha al hombre, lo hace beber alcohol para que el hombre perdiera la noción de las cosas, y lo emborracha y lo quiere inducir a ir contra la ley de Dios. Esto es un desastre, hermano. Cuando nosotros de repente cometemos errores y no asumimos la, 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 la responsabilidad, no nos hacemos cargo de los hechos y queremos encubrir, esto trae una seguidilla de cosas. Parece que a la gente se le olvida la palabra de Dios, se le olvida todas las cosas. Y veamos lo que ocurre. Tras esto trae como consecuencia el abuso sexual. Amón y Tamar. Aparece el abuso sexual. Ustedes saben que dos hermanastros de la familia de David, Amón, que era uno de los hijos de David, se encapricha con su hermanastra Tamar y hace toda una maquinación igual que su padre. No tengo tiempo para contar toda la historia, ahí está en la Biblia, y termina Amón abusando sexualmente de su hermana Tamar, y David no hace nada, absolutamente nada. Porque esto empieza las consecuencias. Él no, él no tiene la facultad, él se entera de estas cosas que ocurren y no hace nada. Pero Absalón, que era hijo de David también, era hermano directo de Tamar. Y él dijo, hermanita, quédate callada, esto lo voy a arreglar yo. Y al final, ¿qué es lo que hace Absalón? Hace toda una fiesta, invita a todos sus hermanos y en la fiesta mata a su otro hermano Amón. Miren las cosas que empiezan a pasar producto de todo, de una acción que no fue correcta. Y eso trajo muchas consecuencias más en la vida de David. Absalón se escapó, se rebeló, fue traído de vuelta, después hizo toda una conspiración contra el rey, quiso tomarse el reino, hubo batalla entre una facción que apoyaba a Absalón, además Absalón, siguiendo con la misma cuestión de su padre, de la debilidad hacia ser un hombre pasional que no controlaba mucho su sexualidad. David tenía un problema con eso, que se revela ahí. O sea, él tomó a mujeres, se casaba y hacía compromisos con una u otra mujer. Dentro de eso, el hijo de él se acuesta con todas sus concubinas en presencia de todo el pueblo de Israel para que digan, ahora yo soy el rey. O sea, un desastre, todo un desastre. Al final termina muriendo Absalón, y la estabilidad del reino de David nunca fue tal. Él nunca tuvo paz porque tuvo que asumir las consecuencias espirituales de las cosas que había hecho. Perdón.
Apartarse, aunque sea un momento, del consejo y mandamiento divino trae consecuencias. Consecuencias que pueden ser graves. Que muchas veces no podemos dimensionar hasta el momento en que estamos cosechando lo que hemos sembrado. Debemos entender que la palabra de Dios actúa como manto protector, como un manto que protege. Como esa dama que va ahí y tiene puesto una mantita así, para protegerse del frío, para cubrir su cuerpo, así actúa la palabra de Dios. La palabra de Dios actúa como manto protector de nuestras vidas, para librarnos de las malas consecuencias por malas acciones y decisiones. La palabra de Dios actúa como un manto de protección sobre nosotros, nos protege. Hay personas que consideran la palabra de Dios gravosa, ay, que tantas cosas que no, que tantas cosas que esto, que tal. Hermano, la Biblia no está lleno de no. La Biblia es una pauta que nos está diciendo para qué fuimos hechos y para lo que no fuimos hechos. Dios nos creó a nosotros. Nosotros no creemos que evolucionamos del mono. Creemos que Dios nos creó, que Dios nos hizo a nosotros. Y aunque la Biblia no especifica cómo nos hizo, dice que nos hizo del polvo de la tierra, y hay gente que fantasea con eso. La Biblia nos dice el proceso que siguió Dios para hacernos, ni cuánto tiempo demoró para formar al hombre y darle aliento de vida. De ahí surge, hermano, una cosa que usted también debe tener muy claro, pero muy claro, es que la Biblia no es un libro científico, no es un libro filosófico, no es un libro de historia. La Biblia no es un libro nada de eso. La Biblia dice que Dios hizo al hombre. ¿Cómo? Eso lo tenemos que descubrir nosotros. A través de la ciencia, a través de todas las cosas que Dios nos dio. La Biblia no es un libro de historia, pero tiene historia. La Biblia no es un libro filosófico, pero tiene muchas enseñanzas profundas a la mente. Así, la Biblia, como dice, alguna vez usted dice, la Biblia no es un libro de medicina, pero habla de medicina, habla de sanidad, habla de hierbas medicinales, pero no es un libro, no está destinado a eso. Sino, si fuera un libro de historia, si fuera un libro de ciencia, ya estaría fuera del tiempo y del espacio. Pero la Biblia no está interesado en explicar el cómo de las cosas, cómo Dios la hizo, sino el para qué. El para qué Dios la hizo. El propósito. La Biblia es un libro de propósito. Desde el inicio hasta el fin habla de los propósitos de Dios. Y no se preocupa en entrar en detalle. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y no entra en detalle, que tomó un poco de cobre, tomó un poco de hierro y juntó, hizo el barro. No, no dice eso. La Biblia dice que Dios hizo al hombre. Y nosotros sabemos que nosotros, en nuestro cuerpo, la constitución de nuestra carne, están todos los minerales que existen en la tierra, menos dos: el oro y la plata. En nuestro cuerpo no hay ni oro ni hay plata, pero están todos los otros minerales. Y es interesante, un pequeño alcance, porque la Biblia dice, mío es el oro y la plata. Hace un tiempo atrás, conversando cuando estaba trabajando en Entel, muchas veces tuve que ir a instalar equipos monocanales, teléfonos a las montañas, donde estaban los mineros, porque allá arriba estaban trabajando los mineros y para llegar al campamento donde llegaban los camiones a dejar la carga, era mucha la distancia, entonces tenían que tener un medio de comunicación, porque si necesitaban conectarse, no iba a ir una camioneta y subir como 1 hora y media para arriba para darle un mensaje, bajar otra 1 hora y media para responder, no, tenían que tener un teléfono. Y uno de los hombres que está ahí me dice Samuel, me dice, el oro parece que no fuera de este mundo. Me dice, el oro como que se lo hubiesen tirado así en la tierra. Porque el oro, me dice, es una veta que tú la tienes que seguir. Y yo miraba así, en donde estábamos, y hermano, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Usted pesca una harina y la echa sobre una mesa para amasar y le queda como una montañita, ¿verdad? Y si usted después toma un cuchillo o algo así y le hace una raya a la montaña, le queda como una zanja. La zanja venía de montaña en montaña, de repente se corría para la izquierda, de repente para la derecha, y él me decía, es porque venimos siguiendo la veta de oro. De repente la veta cambia de dirección, bajamos, pero no es que toda la montaña fuera oro,
sino que era una veta. Y ahí andaban algunos mineros con una especie de conchita, sacando muestras de la tierra para saber si la veta se había hundido, se había doblado para una dirección o para otra. Yo me quedé sorprendido. Y me decía, parece que el oro no fuera este mundo. Nosotros fuimos hechos por Dios. Fuimos hechos constituidos por Dios, ¿de acuerdo? Y todos los elementos que tiene nuestro cuerpo lo tiene la tierra. Y eso es lo que tenemos que entender. La palabra de Dios ejerce como un manto protector. La Biblia dice que cuando nos hizo Dios, cuando nos construyó, dijo, mire, yo lo acabo de hacer a ustedes, tienen un alma, tienen un espíritu, tienen un cuerpo, y ustedes no fueron hechos ni para esto, ni para esto, ni para esto. Para esto sí, pero para esto no. Cuando usted use su vida para otras cosas, le va a traer consecuencias. Como yo he dicho, Dios no es un aguafiestas conmigo. En muchas ocasiones, las situaciones que estamos viviendo no se deben a los acontecimientos preparados por Dios para moldear nuestro carácter. O sea, esa adversidad al carácter de Jesucristo, ¿verdad? Sino más bien a las consecuencias de malas acciones y decisiones que hemos tomado. Y lo que es peor, se siguen practicando. O sea, algunas veces estamos parados en nuestra vida y decimos, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué esto otro? Pero no somos capaces de sentarnos a orar con Dios, meditar y conversar con el Señor. O sencillamente hacer un ejercicio espiritual de revisar nuestra vida para saber que muchas de las cosas que estamos viviendo, o algunas de las cosas que estamos viviendo ahora, nada más se corresponden a consecuencias de las acciones que realizamos en otro tiempo. En la vida nosotros no podemos andar haciendo cosas que se nos dé la gana y creer que no van a traer consecuencias. Eso no es así. Y lo que más me sorprende es que hay muchos creyentes que no entienden la palabra de Dios y piensan que por acercarse a Dios, a buscar de Dios, Dios va a decir borrón y cuenta nueva. No, no, no. O sea, no. Lo importante que es acercarte a Dios, lo bueno es que va a empezar una nueva siembra que te va a traer muy buena cosecha en los tiempos siguientes. Eso es súper importante. Porque, como dice la frase que está ahí, dice, y lo que es peor, se siguen practicando. O sea, es bueno que tú pares la cosa. Parar la cosa. Hay personas que han sembrado resentimiento en el corazón de sus hijos y ahí están, haciendo lo mismo y siguen haciendo lo mismo. Sus acciones no cambian y eso aumenta ese dolor, ese resentimiento. Hay personas que de alguna manera viven una vida tan liberal y de repente engañan a su esposo, su esposa y lo siguen practicando y siguen destruyendo su hogar, siguen destruyendo familia, siguen haciendo lo mismo. Hay muchachos y jóvenes y hombres que salen de la cárcel, entran a la cárcel, salen de la cárcel, entran y están en un paseo permanente porque no cambian sus acciones y siguen teniendo las mismas consecuencias. Hay una frase de Einstein que es muy interesante, que dice que es locura para un hombre pretender tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. O sea, si tú haces las mismas cosas, vas a obtener los mismos resultados que has tenido hasta ahora. Eso incluso, eso se ve en algunas congregaciones, que se siguen haciendo las mismas cosas que no han dado resultados y se siguen haciendo lo mismo. Y para un momento, si esto ya sabes el resultado que te va a traer, lo mismo ocurre con la vida, la vida personal de algunas personas que creen que haciendo lo mismo van a tener un resultado diferente. No, eso es locura, es locura. Tienes que cambiar tus acciones para que cambien los resultados. No van a haber diferentes resultados si no cambias tus acciones. Algunas crisis familiares o matrimoniales, como también situaciones de apremio económico, adversidad laboral, enfermedades, desarmonía, confusión, privación de la libertad, ruina, condición espiritual decreciente, etcétera, no tienen que ver con el castigo de Dios a nuestras vidas, no tiene nada que ver con el castigo de Dios, sino más bien con las consecuencias de una mala siembra. Y la única manera de tener, y si es posible, de revertir esta situación, es analizar minuciosamente nuestro accionar y volver a actuar y decidir conforme a la enseñanza del Señor Jesucristo a través de la Biblia. La autoindagación,
la poca reflexión. Nosotros somos seres de poca reflexión y rápido actuar. No nos tomamos el tiempo, sobre todo, algunas veces nuestro actuar se gatilla por una pasión, por una ira, por un descontrol, por algunas cosas así. O algunas veces por ejemplo, ese conocimiento que tiene del ser humano algunos vendedores, esos son los que te tienen oferta para todas las cosas así, y tú como que te desesperas y te dicen esto urgente, rápido. Si usted no lo hace rápido, se lo va a perder. La gente no tiene ese tiempo de reflexión, no reflexiona, dice, no, nosotros deberíamos ser personas de reflexión. No estoy diciendo que usted se tarde mucho tiempo en reflexionar, pero tiene que tomar su tiempo de reflexión para que se pueda de alguna manera ser asertivo en la acción que se vaya a hacer, en la decisión que se tome y que esto lleve a una acción. Si no va a pasar lo mismo. Entonces no somos personas de un análisis, de una reflexión. Dice, la única manera de tener, si es posible, revertir esta situación es analizar minuciosamente nuestro accionar y volver a actuar y decidir conforme a la enseñanza del Señor Jesucristo a través de la palabra de la Biblia. La gracia de Dios la gracia de Dios es la misericordia que tiene Dios al perdonarnos nuestros pecados sin solamente aceptando a Cristo y su sangre, sin tomando en cuenta otras cosas. La gracia de Dios actúa sobre nosotros. Estoy dando una explicación muy simplona de la gracia, hermano, pero es para que todos nos pongamos en una misma sintonía. La gracia de Dios actúa sobre nosotros para librarnos de la condenación eterna a causa del pecado. Es decir, Dios nos ama y nos perdona nuestros pecados, pero no significa que estemos exentos a las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Es por eso que Dios nos llama a ser sabios en todo lo que hagamos. Y la verdadera sabiduría viene de Dios a través de su palabra. Cuando leemos, ya estoy llegando al final de esta reflexión, dice, cuando leemos Efesios 4, 22 al 32, entendemos por qué la palabra de Dios actúa como manto protector. Y también podemos entender cómo la ley de la siembra y la cosecha se ejecuta en forma práctica. Vamos a leer, terminando este tiempo de reflexión, sobre las acciones, que nuestras acciones van a generar consecuencias, ya sea positiva o negativa. Vimos el caso de estas dos parejas de matrimonio, de estos dos matrimonios y su familia, y el desastre que vino, aún siendo que eran personas que estaban muy ligadas a escuchar la palabra de Dios y la iglesia. Y también tenemos claro que no toda la gente que va a la iglesia tiene un toque de Dios a su vida y ha entregado su vida a Cristo y se mete con la palabra de Dios. Hay gente que va por compromiso, hay gente que va por complacer, hay gente que va porque tiene cuestiones familiares, hay gente que lo pasa bien, me voy a ir a juntar y lo ve como un club social, bien, pero esto no es un club social. Es cierto que tenemos comunicación, coinonía, compartimiento, compartimos, y eso es súper importante, la vida social también es súper. Hermano, no es condenable que la gente vaya a la congregación, eso no es malo, que la gente vaya a la congregación para compartir, hacer vida social, o eso no es malo, pero eso no es la esencia. Tampoco se puede privar a la gente de tener una vida social. Somos seres sociables, necesitamos contactarnos con otras personas. Eso así lo hizo Dios. El asunto es que el estar sociabilizando es una parte más del hecho de estar juntos, pero no es el propósito esencial. Entonces, si yo transformo eso y no voy que mi alma necesita de la palabra de Dios, necesita ese alimento, y todo lo transforma en una sociabilidad, estoy complicado. Hay personas que van a la iglesia porque sus padres lo obligan, o hay personas que lo hacen por satisfacer a su esposa o a su esposo, pero no tienen un compromiso, no les interesa realmente tener un cambio. Algunas veces se producen cosas extraordinarias, como el hombre o la mujer es destacada o parece que tiene habilidades, no va a faltar muchas veces el líder religioso, que sin buscar la dirección de Dios,
le va a decir, ¿y usted por qué no se hace cargo de los niños? ¿O usted por qué no se hace cargo de la señora? ¿O por qué usted no hace esto? Y no vamos mayormente a profundizar. Si eso, y entonces la persona, ¿qué es lo que va a entender? Que como está haciendo cosas y está haciendo algo para Dios, él cuenta con el favor de Dios y actúa en una vía paralela. No, como no tiene la palabra de Dios en su ser, no tiene la seguridad de Dios en su ser, no está bajo ese manto protector de creer en esa palabra, todo lo que haga va a ser conforme a lo que él cree. Y ahí aparece una doble vida, que nosotros lo que llamamos una doble vida. Veamos lo que dice Efesios. Vamos a leer, con esto culminamos el tiempo de estudio y vamos a leer lo que dice Efesios. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Dice ahí, renovados en el espíritu, no dice renovados en vuestra mente, por si acaso. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, aquí viene lo práctico, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, bueno, en Cristo Jesús, ¿verdad? Este texto nos proyecta el manto protector y la siembra en la cosecha. Esto que está aquí, estas consideraciones, esta palabra, esta ordenanza, como usted le quiera llamar, toda esta orientación espiritual es un manto protector. Dice, en cuanto a tu pasada manera de vivir que te ha traído muy malas consecuencias, despójate de ese viejo hombre. ¿Y cómo me despojo de ese viejo hombre? Aquí estamos, dice. Esto es, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a su engañoso y renovado en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa renovado en el espíritu de vuestra mente? Usted no puede controlar sus pensamientos. Usted piensa lo que piensa. Usted no puede decir, voy a pensar en esto. Los pensamientos se vienen a la mente. Entonces, cuando dice renovado en el espíritu de vuestra mente, lo que le está diciendo ahí es que a ver, para que usted me pueda entender mejor. Algunas veces nosotros en el sistema legal, y cuando no hay una indicación precisa frente a una situación legal, entonces los jueces dicen, vamos a rescatar el espíritu de la ley. ¿Qué significa eso? Chuta, la ley no especifica este caso así, pero vamos a rescatar lo que le dio vida a esta ley para poder aplicarlo a este caso particular. Entonces el espíritu es lo que le da vida a algo. Entonces, cuando dice renovados en el espíritu de vuestra mente, dice renueva lo que le da vida a tu mente. En resumidas cuentas, dice renueva lo que alimenta tu mente. Si usted su mente la alimenta basura, ¿qué va a salir de su mente? ¿De su ser? Basura. Porque con lo que usted alimente su mente, entonces, ¿qué es lo que dice? Dios no nos pone una carga tan grande. Oye, dice, mantén un control sobre tus pensamientos. No mantengas un control sobre tus pensamientos, porque tú no vas a poder. Pero sí tú vas a poder tener un control de lo que alimenta tu mente. Lo que alimenta tu mente no es solamente lo que tú ves y lo que tú oyes, sino lo que tú conversas. Si tú tienes conversaciones que son poco edificantes, llenas de bronca, llenas de ira y todo, tu mente va a estar ahí en eso también. Entonces, y ahí también empieza lo que es el manto. Dice, renovado en el espíritu vuestra vestido del hombre creado según Dios. Y dice, y todo eso. Y aquí empieza los detalles del manto y de la siembra. Dice, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad. O sea, ponte un manto protector de verdad.
eso te va a traer buenas consecuencias. Dice, airaos, o sea, no te estoy diciendo que no te enojes porque es imposible. Dios te hizo, hasta Dios se enoja. Dice, pero no pequéis. O sea, no tomes decisiones basadas en tu ira. Ni te acuestes ni te vayas a dormir enojado. Trata de arreglar eso antes. Dice, el que hurtaba, no hurte más. Déjate de andar robando, de hurtar, de sacar. Dice, y si no trabaja, trabajas y comparte del esfuerzo tú con los que están en necesidad. Bueno, y ahí está todo. Dice, ninguna palabra corrompida saca vuestra boca. O sea, dice la Biblia, oye, cálmate, sé más, tienes que tener más disposición a oír que a hablar. Y palabra corrompida, y corrompida es que va con una intención, con alguna intención, una carga de malignidad. Dice, y bueno, ahí sigue hablando de eso. Entonces aquí se construye un manto protector. La Biblia tiene otros pasajes como este, pero yo lo puse a este para que usted viera cómo se construye el manto protector que me va a dar a mí cierta seguridad para saber qué acciones tomar y qué no acciones no tomar, ¿verdad? Y cuando habla de la malicia, la malicia es esa intencionalidad que tiene el hombre de la doble intención, de ir para allá con maldad. Muchas veces en las relaciones, sobre todo hay hombres que siempre andan con malicia, haciendo hacia las mujeres una palabra con una doble intencionalidad. Eso hasta yo en la iglesia, eso lo vi en la iglesia. Y muchas veces me agarré con algunos de ellos. La forma de dirigirse a las personas tiene que ser con respeto, como corresponde a lo que Dios nos enseña. Bueno, eso es el manto. Eso es lo que constituye un manto. Entonces, si usted sigue practicando ciertas acciones, va a tener las consecuencias que hasta ahora ha tenido. Entonces, Dios nos llama a la reflexión. ¿Alguna vez usted quiere resolver problemas familiares? ¿Alguna vez usted quiere resolver problemas laborales? ¿Alguna vez usted quiere resolver? Pero usted sigue haciendo las mismas cosas. Y por lo tanto va a seguir cosechando lo mismo. No va a cambiar nada en su vida. Tiene que haber un cambio de visión. Y aquí, en este texto que leímos, hay un pantallazo de las cosas que usted podría empezar a hacer para que cambie también las cosas. Entonces, necesariamente, si yo sigo haciendo lo mismo, voy a obtener los mismos resultados que hasta ahora he tenido. Yo lo invito, lo desafío, lo animo a que todas sus acciones estén bajo la palabra de Dios. No siempre es fácil, pero día tras día podemos avanzar en eso. Que mis acciones y que sea una persona autocrítica. Somos muy poco autocríticos. Hermano, siempre el otro tiene la culpa de todos mis males. Siempre andamos buscando un chivo expiatorio y una forma de justificar nuestra vida. Hermano, su destino, su vida no depende de nadie. Depende de usted. Usted determina lo de su vida. Si usted cree que es más fácil empezar a culpar a las personas de lo que usted está viviendo, eso es el camino fácil. Pero su destino depende de usted, ¿verdad? Ahora, pero es que esta persona me molesta. ¿Está en usted dejar que esas cosas le afecten o no? Está en usted decidir qué hacer con su vida. Hay muchísimos ejemplos de muchísimas personas que bajo ambientes bien adversos, ya sea familiares, laborales, incluso en el tema pobreza, salieron adelante con la bendición de Dios y porque tomaron la decisión de dejar de hacerse las víctimas para ser personas triunfadoras en Cristo Jesús. Está en usted. Que sus acciones sean congruentes con la palabra de Dios para que usted obtenga una cosecha buena. Y concluyo. ¿Usted no cree que esa pareja que cometió todo eso no escuchó día tras día muchas palabras que le decían que lo que estaba haciendo iba a estallar en su cara? ¿Sabe usted que a ese pastor de jóvenes lo pillaron, lo tomaron detenido en menos de 40 minutos? Porque como el hombre no tenía práctica de asesino, cuando fue a matar a la otra persona,
dejó un montón de huellas. Primero, todas las cámaras. Segundo, una serie de cosas que a los 40 minutos ya lo tenían detenido. Eso es locura, una locura simple. Y es locura también. Y usted ve las consecuencias que le trajo a la vida de David por ignorar, porque David no cometió un error ni un pecado, sino que fue tapando un pecado con otro pecado y haciendo el hoyo cada vez más grande. Algunas veces tenemos un pánico terrible a enfrentar la vida, todos, yo me incluyo, pero tenemos que sacar valor para decir, paro aquí, porque si sigo abriendo otro hoyo para tapar este hoyo, esto se me va a volver una locura en mi vida. Tengo que parar. Y asumir las consecuencias de lo que estoy haciendo. Y esas consecuencias a lo mejor no van a ser eternas, o sea, no son eternas, van a durar un tiempo y usted va a empezar a poder reconstruir su vida. Pero si no para, esto se puede eternizar. Doy gracias a Dios, lo bendigo. Quiero decirle que para mí ha sido una tremenda satisfacción y no sé si hay alguna pregunta, algo que compartir, un pensamiento, pero eso es lo que yo le traía para hoy día, para alentarlo, recordarle a su corazón que nuestras acciones. Así que doy la palabra para si alguien quiere decir algo, alguien levante, abra el micrófono. No sé si parece que si es la hermana Julia Muñoz quiere decir algo, abre, toca ahí el botoncito rojo. ¿Alguien quiere hablar algo? O me levanta la mano o abre el micrófono y doy la palabra para los que quieren compartir ahora. ¿Hay alguna persona que quiera compartir? Voy a cerrar la grabación